O sea, por ejemplo, en los hombres que tienen sexo con hombres... No se nace siendo promiscuo. Okay. Entonces, hay muchísimas cosas atrás de una promiscuidad. Por ejemplo, puede haber un trauma de abuso sexual. Y eso viene de toda la vida. Pero ni siquiera... ¿Cómo están? Primero que todo, nos da muchísimo gusto tenerlos en este nuevo formato de programa que se va a llamar La Sobremesa. Acabamos de tener una cena deliciosa, con una excelente compañía, con psicólogas, y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama los promiscuos o la promiscuidad. ¿O cuál era? La promiscuidad. La promiscuidad. ¿Pero por qué te ríes? No. ¿Así te ríes con tus pacientes? No. Imagínate que te llega un paciente, ay, soy promiscuo, No, pues, ¿cómo? No, allá completamente de seriedad. Ahí hay seriedad. Esta es la sobremesa. Sí, esa es la sobremesa. Aquí se puede uno reír. Aquí sí se puede. Bueno, pues sí, es la promiscuidad. Tenemos aquí a 3 psicólogas adicionales que van a opinar. Y pues, danos una introducción. Bueno, ¿qué es la promiscuidad de acuerdo a la OMS? O sea, la definición que nos ponen. Ya algunos, ahorita ustedes me comentarán qué opinan sobre esa definición. Pero la definición lo clasifica como más de 2 parejas sexuales en un periodo de 6 meses. ¿Más de 2? ¿En un periodo de 6? Sí. No, Eso ya 6 no es nada, promiscuidad. hombre. Para la OMS. Ya. Para la Organización Mundial de la Salud. Porque yo sé de casos de cada 2 meses, cada 3 meses. Yo sé de casos de La semana. 5 por semana. No, esos no son promiscuos, esos son afortunados. Vamos. Oye, a ver si es cierto. Sí es cierto. Esa es la definición. ¿Y la tuya? Pues hay controversias, o sea, hay 2 opiniones, ¿no? Uh-huh. Algunos dirán que no debería de haber como un número, o sea, no tendríamos por qué clasificarlo en un número, sino entraríamos como en algo que es la discriminación. Okay. Hubo un buen tiempo, no sé si todavía continúe, una campaña así en Ciudad de México, sobre todo, donde decía que estar hablando del número de parejas sexuales, sobre todo en mujeres, entraba en un tema de discriminación. Porque en hombres no. O sea, nunca se ha dado que, porque un hombre tiene muchas parejas sexuales, se ve mal. Al contrario. Y en mujeres sí. Entonces, se manejó ese tema como una forma de discriminación y de abuso. El estar clasificando a las mujeres, tienes más de 10 parejas sexuales o tienes más de 2 parejas sexuales. Entonces ya la catalogaban como con algún pronombre descalificativo. ¿Okay? Entonces se hizo esa campaña como para empezar a quitar esos tabús, sí, que fuera pues parejo, ¿no? Porque el número de parejas sexuales te va a definir como algo. Entonces, en la OMS ahorita esa es la definición, pero ya si cada quien nos preguntamos, pues no debería de haber como este límite o este número. Algunas personas dirán, no, pues para mí, de acuerdo a mis creencias o a mi cultura, pues yo prefiero tener menos parejas sexuales o llegar hasta el matrimonio virgen, ¿no? Hasta el matrimonio. Que es una creencia. Oye, pues tiene mucho que ver, me imagino, regionalidades, ¿no? Y culturas, y evidentemente, digo, estos amigos musulmanes y no sé qué, que tienen no sé cuántas esposas y eso. No, y si te vas para atrás, desde los griegos que eran promiscuos y esas fiestas, ¿no? Y eso viene de toda la vida. Pero ni siquiera lo tomaban tan mal. O sea, era parte de la cultura, totalmente. En hombres. Era cultural totalmente, sí. Y sobre todo en la antigüedad. Bueno, y Laura Orgaz, ¿qué piensa de eso? O sea, ¿cuál es tu aportación? ¿Qué hay atrás de la promiscuidad? O sea, esa es mi aportación. Una necesidad de... No se nace siendo promiscuo. Okay. Entonces, hay muchísimas cosas atrás de una promiscuidad. Por ejemplo, puede haber un trauma de abuso sexual,
¿sí? Ok, o sea, quiero entender que una persona promiscua pudo haber tenido un abuso sexual. Sí. Ok, No es un hecho. no es O sea, un hecho. No se alarme, señora, no se alarme. A Si ver, tuve abuso sexual y voy a ser promiscuo, no. Puede ser lo contrario, me puedo hacer asexual. asexual, ok. ¿Ok? Bien, la otra, un tipo de poder o dominación que tiene que ver con el autoestima. Si mi autoestima es bajo, al momento de yo tener una presa y otra presa y otra presa, es forma de tener poder, que esto se da un poco más, ¿no? Ok. ¿Ok? Entonces es una forma de dominación y así me siento más hombre, mi ego se alimenta, ¿ok? Y entonces ahí, pero atrás de eso hay una autoestima bajo. ¿Por qué lo tienes que estar compensando así con ¿Y si es otras gay? personas? No, Puede pregunto ser lo porque mismo. también puede haber promiscuidad en los gays. Puede ser el antecedente a algún abuso sexual igual, puede ser igual esto de la autoestima. Yo te puedo contestar esta parte a lo mejor. Yo creo que es porque es más fácil en la actualidad tengan sexo. O sea, por ejemplo, en los hombres que tienen sexo con hombres, muchas veces lo platican, que es como más esta parte de, es Vamos a súper una fiesta. fácil y entonces yo volteo y te hago ojitos y tú me devuelves los ojitos y ya sabes que podemos tener sexo. Nada más con los ojitos. Literal. Sí. O sea, ellos tienen como sus Lenguaje. tácticas, su lenguaje incluso visual, de que entonces yo volteo y te digo así como de, hago una sonrisita, volteo y hago una mirada coqueta y entonces es como casi ¿qué onda? ¿Al baño? Vale, al baño. Y entonces es como una cuestión más abierta en cuanto a la sexualidad, de que no pasa nada, que hoy tengo sexo con 3 y a lo mejor la próxima semana tengo con 2 y tienen acceso a lo mejor mucho más fácil al sexo, que a lo mejor quizá las parejas heterosexuales, que es como más de, a ver, conquístame, tráeme flores, invítame a cenar, dime que estoy bonita, El como cortejo. más, exacto, como más el cortejo. Incluso también es muy generacional, es mucho más fácil el sexo o a lo mejor esta parte de la promiscuidad en generaciones más jóvenes, porque ya se volvió algo muy sencillo de las aplicaciones, el celular y tal, que por ejemplo a lo mejor nuestras generaciones, donde dices, oye, no, espérame, no te voy a ver y vamos a tener relaciones sexuales. Al final de cuentas tiene que ver la cuestión, sí, el género, el sexo, la edad, la cultura, los valores que vienen desde casa, a lo mejor también esa parte del trauma que te metió mamá o papá de cómo vas a, o sea, no puedes tener sexo porque si tienes sexo antes del matrimonio ya casi no vales o ya te chupó el diablo y ya nadie te va a querer, ¿Sabes? o sea, Hasta O también- religiosamente, ¿no? Es la culpa Claro. y ser no O debe también esa falta o esa compensación de algo que te falta, de un vacío, probablemente también es una causa de que te haga ser promiscuo, buscar esta promiscuidad, este cambio de parejas, este sentimiento de vacío que tengo. Pero también, como mencionas, creo que ahora las generaciones tienen todo tan fácil que ya se está volviendo verlo normal el que tú hoy tengas sexo con una persona y al de la semana con otra. Y el acceso a la información, ¿no? A las películas, a todo lo que se ve, que ya te conozco, vamos, y directamente... o antes, por ejemplo, también en nuestra generación, o por ejemplo mi generación es no vas a tener sexo porque qué tal te embarazas. Ahorita no, ahorita buscan otras alternativas de sexo, por ejemplo, sexo anal, y entonces no me voy a embarazar. Pero fíjate cómo Pues, ha mencionado el tema ya de las enfermedades, porque ese es otro tema también delicado, ¿no? O sea, ya están las enfermedades al orden del día, ya no es nada más si eres promiscuo, también puede ser promiscuo e irresponsable. Bueno, es que la promiscuidad como consecuencia, pues sí, obviamente Puede llevar trae más a corres el riesgo de contagio, ¿no? El punto aquí es cómo ya se está viendo muy normal tener varias parejas, que siempre ha habido desde la antigüedad, pero como que hoy tiene otro enfoque, es más abierto, sobre todo también esa parte en la que los gays, por ejemplo, como tú dices, ya tienen más libertad y está más abierto
a que se vuelvan más promiscuos. Sí, son promiscuos. Pero al final de cuentas, no creo que no podemos encasillar solamente un hombre que tiene sexo con hombre, o un heterosexual, o un transgénero, o lo que sea. Al final de cuentas, en la actualidad sí es más fácil tener sexo por también las aplicaciones. O sea, tú puedes decir, a ver, voy a bajar que existe, que Tinder, Bumble, Grindr, un chorro, no me sé todas, pero luego me cuentan ahí mis pacientes. Pero es esta parte donde dices, a ver, hola, me gustaste, te ves bien en las fotos, ¿qué onda? ¿Nos vemos? Sí, nos vemos, listo. En tus tiempos yo creo que no se hacía así. Tú, Alfonso, era tan fácil decir, voy a tener sexo. No, o sea, todo era todo un proceso. Pero lo que me parece interesante es lo que estabas tú comentando ahorita, que cómo estaba más enfocado al hombre, como más permisivo la promiscuidad, como que era algo parte cultural y normal. Machista. Ajá, y en la mujer no, bueno, Sí, olvídate, ya eras etiquetada como pues, Sí, en el hombre eres macho y en la Despectivo. mujer eres zorra, ¿no? Con perdón de la palabra, pero eso era... de en alguna la manera juventud. se esté poniendo como la igualdad, me parece muy interesante de lo que estaba Pero al diciendo. final de cuentas, ¿cuánto tiempo dura la igualdad? Porque siendo sinceros, o sea, vuelve toda la cultura machista en México, donde si a un chavo con el que sales le dices, oye, he tenido 5 parejas sexuales, ¿cómo crees que 5? No, sabes que Sigue yo existiendo. quiero a alguien Sí. que sea de casa y que no haya tenido parejas sexuales prácticamente, que yo sea el único. O sea, sí se está abriendo un poquito más esta cuestión, pero al final de cuentas el machismo es México, sigue siendo. ¿Para dónde vamos, Laura? ¿Para dónde o sea, para dónde va la sociedad? Porque la verdad, a mí en lo personal me parece preocupante, ¿no? Que ahora, como dices tú, en una aplicación de volada, mencionabas el tema de los valores, o sea, ¿hacia dónde va la sociedad? O sea, Sodoma, Gomorra. Pues mira, cuando tengo algo tan fácil, o sea, no me da este tiempo como de fantasear, de la dopamina, del deseo, de la ansiedad, la emoción. Si lo tengo tan fácil, este proceso que es como el más bonito, no está durando tanto. Entonces, obtengo lo que quiero rápido, después esto ya no me causa ningún placer, necesito algo más nuevo. Ya entran a sadismo, masoquismo, ok, esto ya no, tríos, orgías, esto ya no, hay que meterle un poco de marihuana, esto ya no, y entonces va incrementando, y luego dicen, ¿y cómo llegamos a la pedofilia? ¿Cómo llegamos a la zoofilia? Porque pues el sexo monótono ya no causa ningún tipo de placer. Entonces, eso sí lo veo como un problema. Que Y un cada riesgo. vez va aumentando más y necesitas cosas nuevas que te motiven o que te despierten cierto placer. Claro. Porque ya lo cotidiano, pues, Ya es no. tan fácil que no me causa este placer. Necesito algo nuevo. Ok, entonces para la gente que nos está viendo, en tu experiencia, y esto lo dejo claro, es un punto de vista de la psiquiatra Laura Orgaz, ¿qué podría haber detrás de, aparte de un abuso, una necesidad de demostrar que dominio? O sea que hay una autoestima baja y esto nos lleva a un montón de orígenes, ¿no? Porque tiene la autoestima baja, ¿qué pasó en la infancia? La otra es la ansiedad, o sea, porque también el tener un contacto sexual o masturbación produce hasta cierto punto como liberación de adrenalina, ¿no? Entonces calma la ansiedad por momentos. Sí es, y aparte enciende el circuito de recompensa de la dopamina, que no nada más lo hace el sexo, también lo hace consumir cocaína, marihuana, tabaco, alcohol, juegos de azar, ¿no? O comida como pasteles o cosas muy adulteradas, muy dulces, perdón, que producen que se encienda ese circuito de dopamina. Entonces, como me causa placer, pues lo quiero estar encendiendo a cada rato, y ahí es donde puede también entrar la promiscuidad. Si tengo una vida muy estresante y al hacer eso pues me siento bien, entonces pues lo estoy buscando y lo consumo. Yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, la OMS dice que promiscuidad son 2 parejas sexuales en 6 meses. Pero supongamos, porque me causa un poquito de conflicto pensarlo con mis hijas, por ejemplo. Una pareja sexual cada 6 meses no es promiscuidad. Entonces, si la vida sexual
de un adolescente está empezando, no sé, corrígeme si me equivoco, 12, 13 años, o en las estadísticas más o menos generales. Entonces, si, bueno, empezaran a los 15, 16, de los 16 a los 26 son 10 años, y entonces si tuvieron una pareja sexual cada 6 meses, no son promiscuas, pero entonces ya tuvieron 20 parejas sexuales, o 25 antes de casarse. Y ahí no es promiscuidad, o sea, al final de cuentas siguen siendo, a lo mejor es cuestión como de moral, de tal, pero si lo sumamos en años, y si dices, a ver, ahorita tampoco los matrimonios es como antes de que se casaran a los 25, si empiezan una vida sexual a los 16 y se casan a los 36, ya son 20 años, por 2 ya son 40 parejas sexuales, y entonces eso no sería una promiscuidad. Pues, en términos de salud, no. En términos de OMS, de guías internacionales o tal, no. Pero al final de cuentas es un número... Yo creo que sí, ¿no? O sea, es un número significativo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, yo también. Porque realmente te pones a ver, aunque empiecen una vida sexual temprana, pues por lo menos pues duras un buen rato con el novio. O hay parejas que dicen son 10 años, pero ya tanto cambio y... Sí, yo sí lo veo. Claro, o sea, sí, volvemos a lo mismo, los valores, pero si hablando estrictamente lo que marca la Organización Mundial de la Salud, no sería considerado... No, pero a ver, creo que lo estás entendiendo mal. Es más de 2 en 6 meses y sigue de corrido. ¿Sí me entiendes? O sea, como hasta 2 es lo que está permitido. Arriba de 2 en 6 meses ya entra como promiscuidad. Yo también siento que hasta se quedó chico, o sea, como tú dices. Sí. Al final de cuentas, más de 2 en 6 meses es promiscuidad. Pero si tengo una en 6 meses y a los otros meses tengo una, no es promiscuidad. Y entonces ya a los tuve otros 6 meses. No, porque se va continuando. O sea, se va continuando el tiempo. No es que 6 meses y empezamos de 0, 6 meses y empezamos de 0. ¿Sí me entiendes? O sea, no es acumulativo. No. Pero bueno, podemos no. decir que una persona promiscua es una persona que a lo mejor está casada y tiene otra pareja. Más de 2 parejas sexuales. Ya es promiscua. Oye, y Laura, un favor. Hay un programa que hiciste, lo pueden ver en Amate Bonito, pónganle Amate Bonito, y en la página de Amate Bonito buscan programas de televisión, y hay un programa que hiciste de la implicación también emocional que hay. O sea, no es solamente el acostón, es la vinculación emocional. Entonces imagínate que te estás vinculando con una persona y luego ya cambiaste de pareja, o sea, al rato no sabes ni quién eres o qué. Pero es que depende de la conexión. Por ejemplo, lo que hablábamos en ese programa es que hay esposos que cierta tipo de fantasías sexuales no las pueden llevar a cabo con su esposa porque no entra como el estereotipo de su esposa en la fantasía, o porque la esposa no se presta. Entonces, pero ellos tienen como esta idea de querer o esta fantasía de quererla llevar a cabo, y entonces buscan a alguien que sí se preste para poder llevar esa fantasía o que tenga esas características. Pero no es porque no quieran a la esposa, o no es porque ya vayan a dejar a la esposa por la otra persona, sino que es por la novedad, por la fantasía, por experimentar eso nuevo, ¿no? Y si les gusta, pues otra vez. Y otra. Lo que estoy hablando es el tema de los promiscuos. ¿Me explico? O sea, a mí en lo personal, con todo respeto, no me cabe la idea. Hay pues la cogidita y ya, o sea, ya no hay atracción, ya no hay amor, ya no hay o sea... No, porque puede entrar la testosterona, o sea, en los niveles que estén más altos, pues es algo como un impulso, ¿sí me entiendes? O sea, como una necesidad, como de tomar agua, ir al baño, y esto es algo fisiológico. Entonces lo que estamos buscando... O sea, se ha convertido en algo fisiológico. Sí, complacer esa necesidad fisiológica. Pero no involucra sentimientos, nada. Solo es algo fisiológico, como tomar agua, como dormir.
como ir al baño. Eso es algo. Ay, fisiológico. ya te quiero ver diciéndole a tu pareja, mi amor, perdóname, es que traigo un problema fisiológico. Y ahorita ven. Revienta. O que digan los hijos, ay mamá, es mi necesidad fisiológica. Sí, es complicado. Sí, pero ahora entra el frontal, que es nuestro freno, y dice, a ver, detente, o sea, sí tienes el impulso, pero va a pasar esto. Y el frontal es el que no funciona en muchas personas, porque son impulsivas, porque se dejan llevar por el impulso y después lo piensan, las consecuencias, ¿no? Y ya se arrepienten. Y cuando entra el frontal y dice, a ver, detente, va a pasar esto, y alguien dice, ¡ay, tengo un montón de ganas! Pero sí es cierto, me detengo. Voy, me pongo una porno, voy, me masturbo, hago esto, lo otro, voy, hago ejercicio, saco la emoción que tengo y ya. Pero eso es lo complicado, hacerle caso al frontal. ¿Qué frontal? Sí, a lo mejor el que les expliques ¿Frontal? qué ¿Qué es frontal? el frontal. Por eso es como Sí, claro. nuestro freno. Es Sí, pero esta parte. explícale porque puede haber gente ahí Es que no una entienda parte lo que del estás diciendo del cerebro. frontal. Ajá, o sea, Claro. Es una parte del cerebro que está atrás de la frente, que la frente. tenemos que cuidar mucho desde chiquitos, que no se golpeen, y que es la que se encarga de controlar Tomar de buenas el decisiones. impulso, o sea, la amígdala, el hipotálamo, que ahí está el núcleo paraventricular, que es el que se encarga como de mandar la señal del placer para que ya empiece la erección o empiece la lubricación. Entonces, mandan ellos la señal por el impulso, pero el frontal es el que lo detiene y dice, a ver, no. Y es el que te da esos como segundos para pensar en los pros, en los contras que te puede llevar a hacer o decir esa... O sea, el frontal es como el angelito de la guardia ese que luego ponen en las películas, que se te pone aquí. Sí, Se Influenciables. acaba de desarrollar ya como a los 21 años, ¿no? sí. Pero también, bueno, hay personas que ya nacen con alguna alteración en el frontal, ¿no? Porque hubo amenaza de aborto, sufrimiento fetal agudo, alguna complicación durante el embarazo, y bueno, ya no hay forma ahí más que irlo trabajando en terapia para tener control del impulso. Pero también está el pobre control de impulsos, también está atrás de la promiscuidad. Detrás de la promiscuidad. O el déficit de atención, que son muy impulsivos. Ok, Laura, para cerrar el programa, ¿con qué nos quedamos? O sea, si ahorita nos está viendo una persona que tiene un problema de me acuesto con todas, me acuesto con todos, ¿qué le dirías? Pues si es un problema que ya lo está haciendo disfuncionar en alguna área de su vida, o sea, personal, familiar, laboral, tendría que ir a terapia, no precisamente con un sexólogo, o sea, puede ir con un terapeuta, una psicóloga o psicólogo, y ver para saber de dónde viene el problema, porque pues puede ser por muchas causas, si es de la infancia, si es un problema anatómico, o sea que ya tuvo alguna alteración en el embarazo, entonces todo esto, ¿okay? Primero para encontrar cuál es la causa y ahora sí trabajar en ella. Trabajar en ella. Susi, ¿alguna pregunta para Laura? No, me quedo pensando en todo esto, o sea que yo no sabía realmente cómo desde una afección desde el embarazo podría afectar esta parte, ¿no? Que viene siendo desde la promiscuidad como en otras tantas adicciones, ¿no? Si me quedo como diciendo, hijo, pues está cañón. Carla. yo sí quisiera como agregar un poquito en la cuestión de hablar de promiscuidad, de el cuidado a la salud, el uso de protección, que si al final de cuentas las personas quieren tener sexo con 1, con 3, con 5, con 10, es súper importante el que se cuiden, el que se realicen estudios, el que si van a tener una nueva pareja sexual, sobre todo en los jóvenes, esta parte de, a ver, por favor, enséñame tus estudios y ver que estés bien, porque pues uno confía quizá a lo mejor ciegamente, y actualmente existen muchas enfermedades de transmisión sexual, el VIH, el VPH, virus del papiloma, que es el VPH, sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, entonces tantas enfermedades de transmisión sexual que por muchas veces el impulso, todas estas cuestiones, ¿no? que ganan, pueden tener repercusiones pues para toda la vida. Entonces, que es súper importante en la cuestión sexual siempre protegerse, siempre el uso de protección,
el estar informados y el realizarse sus estudios como de rutina. Todas las personas que tengan una vida sexual activa es súper importante, indispensable tener y realizarse estudios de enfermedades de transmisión sexual. Creo que ese sería como la cerecita en el pastel. La cerecita del pastel. Para los que nos ven por primera vez, bueno, la doctora Carla tiene ya algunos programas con nosotros. Es especialista en enfermedades por transmisión sexual. Vean sus programas, por favor, amatebonito.com, en la pestaña Amate Bonito TV. Laura, ¿con qué nos quedamos? Pues si bien es una decisión personal ver con cuántas parejas te involucras, creo que también es importante regresar un poquito, porque todo es cíclico, ¿no? Regresar al origen donde antes había más conciencia. Creo que es importante concientizar a los jóvenes en la prevención de enfermedades, como dice la doctora, pero también meternos un poquito a ver emocionalmente por qué tengo esa necesidad de buscar y buscar otra pareja y cambiar y buscar. Eso si es que la parte frontal o tenemos alguna afectación fisiológica, que si no la tenemos es buscar por qué pasa, que buscamos otra persona y otra pareja y nos involucramos con varias, ¿no? ¿Qué está pasando? Más bien por ahí, creo yo. La parte física y emocional. Tratar la parte física y emocional, ¿no? Y concientizar con las enfermedades. Porque, perdón, pero al final de cuentas creo que todos los seres humanos queremos una estabilidad y buscamos amor. Por mucho que digan quiero varias parejas sexuales o así, con todas las personas que yo he platicado que me cuentan que han tenido en la consulta número de parejas sexuales más de 100, más de 200, sí, existe, más de 20, más de 50, pero el punto o lo que platican al final de cuentas es quiero a alguien estable. Quiero a alguien que me quiera. Exacto. Quiero estacionar mi vida con alguien. Ya, al final de cuentas creo que ese es el punto o esa es la el finalidad. objetivo, la finalidad. Exacto. El decir quiero a alguien que esté, quiero a alguien que me quiera, quiero a alguien que esté conmigo. Entonces, pues bueno, también es buscar qué es lo que está pasando porque no puedo tener esta parte. O sea, al final también yo creo que buscan llenar vacíos y buscan a lo mejor llenar evidentemente carencias y llenar repercusiones por algo que tuvieron en la infancia, ¿no? Esto viene de la infancia. Sí, claro. Esto viene de la infancia. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querida Laura, como siempre invitadas. Gracias por inaugurar este formato de la sobremesa. Y les invitamos a que vean los otros programas, véanlos, son más de 60 programas ya grabados, de todos, de salud, de superación y de consejos para la pareja. Damas, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias por la Nos vemos invitación. en la próxima sobremesa. Gracias.